Señores, buenas noches. Esto es Debo Decir. Gracias por estar en casa como siempre. Y como te lo anticipé cuando empezamos a hacer los mano a mano, estamos a un mes de una elección que es crucial definitivamente. Y hoy en vivo está ya sentada en el living de Debo Decir María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia que aspira a la reelección. Debo es un encuentro de 6 personas, de 6 amigos, de 6 personas que no se conocen, de 6 historias distintas, pero hemos decidido reservar con los candidatos que deciden lo que a vos te pasa en casa, este mano a mano para charlar de las elecciones. Yo sé que por ahí estás abrumado con el tema de los comicios, de la campaña y demás, pero en María Eugenia Vidal, la otra vez Alberto Fernández, en Mauricio Macri, en Axel Kicillof, en tus provincias cada uno de los gobernadores son los que deciden qué es lo que va a pasar en tu vida cotidiana, en lo que va a pasar en tu vida para vos, para tus hijos, y por eso es que nos queremos dar este rato para charlar con cada uno de ellos en un mano a mano. Gobernadora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, No te Luis. molestes. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, un placer. Empezaste la semana que viene hablando sobre campaña sucia, diciendo que hay mucha agresión. A una semana de haber empezado formalmente tu aparición, ¿sentís que hay esto? ¿Que este es el tono de la campaña? No, la verdad que no. Más bien respondí sobre una pregunta, ¿no? Porque nuestros adversarios decían que había mucha campaña sucia y yo dije, bueno, ¿a qué hacen referencia, no? Y entonces comparé algunas discusiones que nosotros estamos dando con otras que aparecieron en los últimos meses en las redes. Yo tuve 2 episodios muy desagradables en las redes. Una fue una viralización de un video de un helicóptero aterrizando en Lollapalooza, diciendo que la chica que se bajaba era mi hija. Y la verdad es que había sido un concurso en una radio, donde una chica se había ganado ir en helicóptero al recital y una entrada, y esa chica, ni el helicóptero de la provincia ni la chica era mi hija. Pero bueno, se viralizó. Y el segundo, más desagradable todavía, que fue una publicación también en internet que yo denuncié judicialmente, que decía que mi hija mayor había sido internada por adicción a drogas y alcoholismo y por una profunda depresión. Eso era mentira. Hice la denuncia, se empezó a investigar y el servidor resultó ser un servidor de Venezuela, de un medio que es inexistente, pero que se fue viralizando esa noticia, tanto que hasta chequeado.com tuvo que publicar que era falsa. Eso sí me parece campaña sucia. Después la discusión sobre ideas, sobre... Sí. No me parece campaña sucia. ¿Esas dos cosas vos las atribuís a tipos anárquicamente o sentís que está organizado a través de un partido político? Yo creo que en el último caso la justicia va a tener que determinar. Yo quiero que lleguen hasta el final, porque me parece que hay un límite que no se puede atravesar, que tiene que ver con la familia, con los hijos, y mucho menos desde un lugar de mentira, pero supongamos que hubiese sido cierto, tal vez aún mucho peor, ¿no? Pero digo, para hacerlo bien directo, ¿sentís que el kirchnerismo armó esas dos campañas? No lo sé, no tengo ninguna herramienta para decir esto. Lo que quiero decir es, cuando hablamos de campaña sucia, hablamos de alguien que sin firmar, sin poner su nombre y apellido, dice una mentira que no hace a la discusión electoral, ya sea a través de las redes, ya sea a través de un afiche sin firma en la vía pública. Eso es campaña sucia. Después, discutir sobre la afiliación ideológica de un candidato, sobre una corriente interna de un partido, eso no es campaña sucia. A propósito de discutir, ¿aceptarías un debate con Axel Kicillof? Bueno, eso lo definen más los equipos de campaña. En las PASO no se debate después, ¿no? Pero creo que es muy importante que haya reglas de debate en serio, ¿no? Y que no sea un concurso de chicana. Yo no me prestaría a eso. Pero digo, más allá que las PASO, efectivamente, no hay candidatos. No, claro. Antes de las PASO no. Pero los dos van a ser candidatos, definitivamente, porque no tienen oponentes internos. Pasado esto, ¿aceptarías un debate, por ejemplo, como el que se hizo hace 4 años, Macri, Scioli, y etcétera, etcétera? Bueno, con esas reglas, digamos, como el que vos conduciste en su momento, con reglas así, tal vez lo pensaría, sí, tal vez lo pensaría. Es más para discutir con el equipo de campaña, pero tal vez lo pensaríamos. ¿Lo trataste personalmente a Kicillof? No porque en estos años él ha tenido, por lo menos mientras yo fui gobernadora y cuando fue la campaña de 2015, yo empecé a caminar la provincia en el 2013, él era ministro nacional de Economía, digamos, no estaba involucrado en las cuestiones de la provincia, ni tampoco fue contraparte de oposición, digamos, mi vínculo fue o con los intendentes del kirchnerismo o del Partido Justicialista o con Sergio Massa, digamos, esos han sido los referentes de siempre de la provincia de Buenos Aires. Él no estaba involucrado en temas de la provincia. Definímelo políticamente a tu
creo yo, principal oponente en la provincia. Yo creo que no se trata de él. La verdad es que no se trata de él. Una vez más, como en el 2015 y como en el 2017, mi adversario no es un candidato, una persona. Mi adversario es un sistema. El Partido Justicialista, en sus distintas vertientes, gobernó la provincia 28 años y constituyó un sistema. Y a ese sistema le ganaron los bonaerenses, pues yo siempre digo que no gané yo, Mauricio, sino que ganó la gente que quiso cambiar. Y ese cambio es el que yo defiendo. Y eso va más allá de un nombre. Kicillof puede ser una cara nueva dentro de ese espacio, pero la verdad es que ese espacio sigue siendo el mismo que gobernó 28 años antes de que yo llegara. Y me parece que lo que vale la pena discutir en un momento donde la política está tan desacreditada en sus promesas y en quienes nos están viendo es, bueno, ¿qué pasó con la provincia esos 28 años y qué pasó los últimos 3 años y Vos medio? planteas dos modelos. Él te definió, yo lo entrevisté esta semana. 20 segundos lo que decía Axel Kicillof de María Eugenia Vidal, por favor. La veo muy coachada. La veo muy coachada, esa es mi posición. Además, ella fue vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una figura pública hace muchísimo tiempo. Parece que lo que está haciendo está mal, la gestión de la gobernadora es muy mala. Yo espero que la gobernadora reflexione un poco y dé alguna propuesta para mejorar las cosas que arruinó, que ella debería dar propuestas, debería ponerse ya, le quedan 5 meses de gobierno, manos a la obra. El principal problema de la gobernadora de Macri en la provincia más importante del país es que aplica y replica las políticas de Macri en el gobierno nacional. Macri endeuda al país, Vidal endeuda a la provincia. Este es el mismo proyecto que Cavallo, es una continuidad, y es el mismo proyecto que Martínez de Oz. Cavallo Martínez de Oz. Bueno, cuando Martínez de Oz fue ministro de Economía yo tenía 5 años. Y cuando Cavallo fue ministro de Menem, yo estaba terminando el secundario. Me parece que es una discusión del pasado, ¿no? Cuando ese espacio dice y dijo, y hemos escuchado a lo largo de estos 3 años y medio, vamos a volver, ¿a qué vamos a volver? ¿Esa es la propuesta de futuro? ¿Vamos a volver al pasado? Los 70 se terminaron, con lo terrible y dramático que tuvieron. Se terminaron. ¿Kicillof representa a los 70? No, yo no lo califico. Al contrario, lo que hace él, yo no lo califico porque, de vuelta, yo no discuto con él. Yo discuto con un sistema que gobernó la provincia 28 años y defendió las jubilaciones de privilegio y todos sus funcionarios nunca explicaron de qué vivían, y dejó los hospitales como los dejó, con 4 en riesgo de demolición, y no tenía ni avión ni helicóptero sanitario en una provincia más grande que Francia o que Italia, y que hizo que esa provincia no pudiera nunca recuperar los fondos que se perdieron, incluso cuando era ministro de Economía. Y también acá hay que como separar, ¿no? Esta es una elección en la provincia de Buenos Aires donde no se elige ministro de Economía, se elige gobernador. Ahora, las políticas macroeconómicas, las que definen empleo, las que definen inflación, las que definen inserción internacional, las que definen endeudamiento, son políticas nacionales que define un presidente con un ministro de Economía. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se tiene que abocar, por supuesto, a un plan productivo propio en el marco de esas políticas nacionales, pero a resolver los problemas de los hospitales, a resolver los problemas de las escuelas, a darle más seguridad a la gente, a pelearse contra el narcotráfico. Esa es la tarea de un gobernador. Hablemos de eso, hablemos de la cuestión. Digo, te doy datos que aparecen publicados y me corregís. Suteba dice hay 417 escuelas sin gas, 500.000 alumnos sin gas, 290 unidades educativas menos que en el 2015. Primero sería bueno decir que cuando llegamos no se sabía cuántos edificios escolares había. No había ni un registro. Son 12.000 edificios escolares. El 70% de los problemas de gas ya están resueltos. Por supuesto que todavía falta ese 30%. 70% y se resolvieron en estos 3 años y medio. No es que estaban resueltos cuando llegué, ¿no? Claramente, después de esos 28 años, que hubiera problemas de gas, no era mi responsabilidad, sino de la desinversión de todo ese tiempo. 70% están resueltos. ¿Hay problemas todavía? Sí, claro que hay problemas, pero estamos camino a terminar de resolverlos.
Hoy hay 136 edificios escolares nuevos construidos. No es verdad que hay menos escuelas al fin de esta gestión que las que había al principio. También es cierto que había escuelas sin alumnos, escuelas que no tenían alumnos inscriptos. Esas no eran escuelas. Una escuela es una escuela cuando van chicos, cuando tiene alumnos. Si no, lo único que tiene son cargos y un edificio que no da clases. Entonces, digamos las cosas como son. Yo creo que parte de lo que tiene que servir esta campaña es para poner la verdad sobre la mesa y no solamente hablar de todo lo que falta para las escuelas, porque hicimos 8.500 intervenciones en obras. Hoy hay escuelas conectadas a Internet. Cuando yo llegué, Luis, había 50 escuelas con Internet. Pero déjame hoy hay preguntarte, 6.000. Yo comparto con vos. Yo no te puedo achacar ni la inflación, ni la política de empleo, nada de esto, porque vos gobernás una provincia, un distrito. Yo pensé que está bueno establecerlo. Ahora te puedo preguntar, ¿te sentís identificada con la política liberal? Digamos, económicamente, ¿sos una liberal? ¿Qué quiere decir si soy una liberal? Yo soy una liberal desde lo político, eso sin duda. Yo siempre estoy a favor de la libertad. Intervención menor del Estado, digamos. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo concreto, también de vuelta, para volver a lo que la gente pueda entender. Ayer estuvimos con Mauricio en La Plata, reabriendo un taller ferroviario de Tolosa, que se cerró en el 2001. Si hay algo que está identificado con la identidad argentina son los trenes argentinos, los ferrocarriles, ¿no? Si hay algo a lo que se ha llamado como algo nacional, propio, que el neoliberalismo destruyó en la época de Menem. 3 talleres como ese llevamos abiertos. Tolosa en La Plata, más de 100 puestos de trabajo. Mechita en Bragado, que volvió a funcionar, también 20 años cerrado. Tapiales en La Matanza. 500.000 bonaerenses más que viajan todos los días en los trenes metropolitanos. ¿Eso es neoliberalismo? No, sí, yo no me hago cargo de esa definición. Pero a la par de eso, vos lo padecés en tu provincia, 5 pymes por día cierran en la República ¿Cuáles Argentina. son las fuentes de esos datos? Porque yo las escucho. APYME, Asociación de Productores y de Medianos... Porque una pyme, el otro día lo estaba hablando con Leandro Cuccioli, de AFIP. Porque justamente, como tengo esta preocupación, igual que la tenés vos, igual que la tienen todos, las pymes que se pierden son el resultado de las pymes que se crean menos las pymes que cierran, ¿no es cierto? Bueno, y él me decía, para que nosotros consideremos que una pyme dejó de funcionar, tiene que tener el CUIL inactivo durante 1 año. Entonces, a mí me interesaría que, si vamos a hacer un estudio de verdad de los empleos, porque si uno mira los datos de INDEC, que hoy es un INDEC al que todos le creemos, desde el primer semestre de 2015 hasta hoy, netos se generaron 500.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Hay más desocupación. ¿Y por qué? Porque hay más crecimiento de población y porque hay más gente que busca trabajo. No, pero me parece que... ¿Okay? Porque hay un parate en la economía. Pero quiero decir, estamos hablando del empleo. Entonces, hay 500.000 empleos nuevos. Tenemos que ver, ¿por qué hay más gente buscando trabajo? Probablemente haya un problema de ingresos. Porque hay más gente porque crece la población y necesita más trabajo. Ahora, lo que hagamos, hagámoslo con rigurosidad. Pues, ¿sabes qué? A veces siento que tiramos títulos. Un título que se tiró y que todo el tiempo escucho que se repite es, en esto de que escuchábamos recién, Vidal endeudó la provincia, ¿no? Endeudó la provincia porque Macri endeudó la nación. Bueno, yo pregunto, ¿cuánto nos va a salir YPF? ¿Eso no es deuda? Si perdemos el juicio en Estados Unidos, son 6.000 millones de dólares más los 5.000 millones que ya pagamos. Eso es deuda. El Club del París, hace un mes pagamos un vencimiento, todavía nos quedan 2.000 millones de dólares más para pagar. ¿No sentís que estás haciendo eso? Es deuda. Sí. No, es que discutamos qué es deuda. ¿La provincia se endeudó? Sí, claro que se endeudó. Cuando yo llegué, la deuda registrada de Scioli, porque es bueno que los bonaerenses sepan, ¿no? La deuda de Scioli eran 9.000 millones de dólares. Pero esa no era la deuda, porque había un montón de deuda escondida. Así como mentían con la inflación, mentían con la inseguridad, mentían con la pobreza, mentían con la deuda. Resulta que le debía el aporte de ART a los trabajadores, el aporte a IOMA de la obra social, proveedores que hacían 2 años que no cobraban, medicamentos, transporte escolar, comida de las escuelas. Todo eso era deuda que no estaba en esa deuda. Total, que en lugar de 9.000, Scioli debía 11.500 millones de dólares. ¿Cuánta deuda tomaste vos? Hoy, ¿sabes cuánto debe la provincia? 12.000, un 5% más de lo que se endeudó Scioli. Ahora, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la deuda de Scioli y la que tomé yo? Que además, siempre vale la pena aclarar,
no es una decisión del gobernador endeudarse, es una ley de la legislatura, del presupuesto de cada año, donde estamos en minoría. Así que muchos de los que hoy integran la lista de Frente para Todos votaron ese endeudamiento. Y todos los intendentes de todos los municipios, de todos los partidos políticos, recibieron fondos de esa deuda para hacer obras. Esa deuda en la provincia de Buenos Aires se ve en las obras, en las inundaciones, en el asfalto, en las obras de energía. Se ven. Déjame que vuelva para atrás. Las de Scioli, no sé en qué se invirtió. Lo de Cuccioli y demás me parece un dato. Ahora, objetivamente, hay cantidad de fábricas cerradas en la provincia y en todo el país. Objetivamente, hay recesión. Esto no depende de vos, digo, hay una inflación del 40%, hay una desocupación alta como hacía mucho tiempo, hay una pobreza del 35%, o sea, pues si no parece que es como un asiento contable decir que no hay un parate de la actividad. Yo no estoy negando eso, lo que digo es que cuando uno discute tiene que discutir no con títulos, sino en profundidad, porque además como son temas que afectan a los bonaerenses, me ocupo todos los días de eso. Y creo que sí, que claramente hay sectores que han sido muy perjudicados y los argentinos y sobre todo la clase media han hecho un enorme esfuerzo estos años. Un enorme esfuerzo que yo no desconozco. Hemos intervenido para poder sostener más de 11.000 puestos de trabajo en empresas que tuvieron dificultades, desde el Ministerio de Trabajo, con sostén en los salarios. Hemos estado ahí, digamos, no es que a mí me entero ahora o nadie me la contó. Estuvimos ahí. Ahora también veo como otros empezaron a crecer. Viernes a la mañana, tú en Chivilcoy. Un molino harinero que se abre después de 20 años. ¿Sabes por qué se abre? Porque no es que de un día para el otro. Mauricio asume, decide sacar las retenciones al trigo y al maíz, la soja menos. Entonces la gente vuelve a sembrar trigo y maíz, porque antes solo sembraba soja, porque era más rentable. Vuelven a sembrar trigo y maíz, aumentamos el trigo y maíz, más allá del 2018 que fue sequía, vuelven a abrir los molinos harineros. Entonces, hay lugares donde claramente tenemos problemas, pero hay otros donde también volvemos a crecer. Y en ese mismo municipio tuvimos hace poco una crisis con una empresa que se llama Paquetá. Entonces, mientras uno abre, otro tiene problemas y hay que estar en los dos lugares. No, yo sé que, digamos, la lógica política no te permite decir esto, porque vos padecés consecuencias de la política nacional. Yo sé que vos no lo vas a decir, pero padecés consecuencias de la situación nacional. Mi pregunta es, si este diagnóstico fuera así, ¿por qué Alberto Fernández tiene chance de ganar en la Nación y Axel Kicillof tiene chance de ganar Axel Kicillof en la provincia? Eso lo van a definir los bonaerenses, no yo. Por suerte ellos tienen el poder siempre. Bueno, yo creo que hay chances de una elección muy reñida. Si esto fuera cierto, ¿por qué la gente va a votar a Axel Kicillof o a Alberto Fernández? Porque sin duda han sido años difíciles, Luis. Yo no lo desconozco. O sea, encontramos una economía a nivel nacional con cepo, con una inflación del 30%, con un banco central quebrado, sin crédito en el mundo, con exportaciones que habían caído. Eso era la Argentina de diciembre de 2015 y costó mucho salir adelante, mucho. Y además tarifas que no estaban sinceradas y al borde del colapso energético, comprándole gas a Venezuela y combustible a Venezuela. Esa era la Argentina del 2015 y salir de eso fue doloroso. Yo lo sé porque yo recorro todos los días. Ahora, ese dolor, ese sufrimiento de muchas familias de clase media argentina no es para el siga-siga. Para mí vale la pena. Tiene un sentido. Y el sentido de ese enorme esfuerzo que les pedimos, y que yo sé que fue enorme, y hasta muchos lo pueden haber sentido injusto, y pueden tener razón. Ese enorme esfuerzo que les pedimos para mí tiene un sentido que es de valor profundo, que es recuperar la dignidad. ¿Qué pasa si Alberto es el presidente y vos la gobernadora? Bueno, yo voy a trabajar para tener la mejor relación. Eso es para lo que me van a elegir los bonaerenses. Más allá de que yo creo muy difícil que eso suceda. Yo creo que es muy probable, y la historia democrática lo demuestra, que en general quien gana la provincia de Buenos Aires gana el gobierno nacional, así que lo más probable es que sigamos trabajando juntos con Mauricio si los bonaerenses así lo definen. ¿Vos dependés del resultado de Mauricio o Mauricio depende de tu resultado? Los dos. Estamos en el mismo barco, como lo estuvimos en el 2015 y como lo estuvimos en el 2017, nos acompañamos como equipo, pero al final del día, Luis, lo maravilloso de todo esto es que hay un momento donde el bonaerense entra al cuarto oscuro y decide y elige, y ahí elige en función de sus valores, en función de su realidad cotidiana,
de conocernos uno a uno, de saber cómo somos, dónde vivimos, qué dijimos, qué coherencia tuvimos y sostuvimos. Al final va a evaluar todo eso y va a decidir. Ahora digo, ¿cómo, digamos, vos decís hay dos modelos, el modelo K y el modelo de ustedes? ¿Cuál es el modelo de ustedes concretamente para el que vio aumentadas las tarifas, ve los cierres de las actividades, ve la caída de la... ¿Cuál es el modelo? Primero, nuestro modelo es un modelo de creación de trabajo sustentable. Infraestructura, todo lo que hemos hecho estos años, las 17 rutas, las 8 que están en ejecución, las 300 obras hidráulicas, además de resolverle problemas a la gente, generaron empleo y empleo de calidad. Te doy un ejemplo. Terminar con la mafia del Pata Medina en La Plata, ¿sabes cuánto aumentó los permisos de construcción? 400%. 400% de construcción de edificios, de hoteles. La Plata tiene 4 hoteles que antes no tenía. Te banco, pero claramente la construcción cayó en este tiempo. O sea, yo banco tu decisión en la provincia de combatir al Pata Medina, a quien conozco porque me patoteó en una entrevista, pero la construcción al país se desplomó. Pero esto es un camino. Si vos tenés una Argentina que durante 80 años tuvo inflación, que va con crisis recurrentes cada 10 años, que recibiste, como me decía el otro día Martín Lustó, porque mucha gente no sentía la crisis en diciembre del 2015, y Martín me decía, la economía a veces es como un cuerpo que está enfermo sin síntomas, pero la enfermedad la tenés igual. Entonces, la economía estaba enferma de la Argentina, y sacarla de esa enfermedad llevaba tiempo, y la verdad es que los pasos que dimos son pasos profundos, difíciles, pero para que sea de verdad para siempre. El acuerdo de la Unión Europea es una muestra de eso, que a lo mejor la gente lo ve muy lejano. Yo te lo digo en lo concreto. En lo concreto, en los últimos 3 años y medio en la provincia se crearon 10 frigoríficos nuevos con 1.500 puestos de trabajo. A partir de que se firme ese acuerdo, como aumentan las toneladas de carne que vamos a poder exportar, eso va a poder crecer exponencialmente. Digo, y así te podría poner el ejemplo de la miel y te podría poner ejemplos de economía del conocimiento, de empresas grandes que toman chicos para programar en la provincia. Yo no digo que hoy las cosas están bien, ¿eh? Yo no niego la realidad. Yo sé lo duro de lo que le pasa a muchas familias de la provincia de Buenos Aires, pero sé 2 cosas. La primera es que ese esfuerzo y ese sacrificio que les pedimos vale la pena, porque va a ser para siempre cuando salgamos adelante y ya empiezo a sentir que de a poco empezamos a salir adelante. La segunda, que en la vida no solo es importante estar bien, también es vivir de una determinada manera. No solo es el qué, sino es el cómo. Y para mí los valores no dan lo mismo. Tener un gobierno honesto, que te pelea contra las mafias, que protege a tus hijos de la droga, que no niega la realidad, que no utiliza eufemismos para calificar las cosas. La inflación es inflación, no es un reacomodamiento de precios. El robo es el robo, no es un descuido ético. Entonces, un gobierno que te habla con la verdad sobre la mesa y que cuando se equivoca te mira a los ojos y te dice, me equivoqué. Bueno, ese gobierno yo lo prefiero mucho más a otro que te protege, que te promete y que te quiere someter y que quiere que pienses como él y que te baja línea y que es autoritario y que además siempre quiere tener razón y que te habla desde un lugar de soberbia y que a la larga vos sabés que ese bienestar de corto plazo tiene una fecha límite, como la tuvieron todos los países que siguieron ese camino. No quiero argumentar sobre estos temas, porque son nacionales, efectivamente. No digo, no se habló de deslizamiento de precios, el ministro habló de crecimiento negativo, quiero decir, el ministro Duhovne, pero digo, no es tu tema. Hablaste de inseguridad. ¿Quién va a ser tu ritondo de la próxima eventual segunda gestión? Todavía no está definido, pero tengo algunos candidatos en la cabeza. Yo digo, se va alguien que para vos es central y se va a un cargo de la diputación. No es como, digamos, o decir no fue tan central o en realidad la cuestión política se lo lleva. Cristian va a ser el primer ministro de seguridad, creo que desde la democracia, desde el inicio de la democracia y si no de muchos años, que cumple un mandato en la provincia de Buenos Aires. Es un cargo enormemente desgastante, no dormís nunca, estás siempre con un nivel de tensión y presión enorme, tiene un ciclo cumplido. Hablaría mal de mí que yo le pida que se quede 4 años más, habiendo dado todo lo que dio estos 4 años, y además Mauricio necesitándolo en el Congreso. Yo creo justamente que como lo que hicimos es profundo, hay cosas que se van a mantener. Aunque Cristian no esté, hoy ya tenemos un área de asuntos internos honesta, digamos, hay gente dentro del equipo y hay gente afuera. Hoy no quiero adelantarme. ¿Salvay va a ser tu jefe de gabinete eventualmente? Sí, seguramente él va a continuar como jefe de gabinete, pero quiero decir, hay gente adentro del equipo y otra afuera
que puede ser convocada para cubrir ese cargo. Algunos dentro del Ministerio de Seguridad, otros pueden ser gente que conozco y que respeto, pero lo importante es que empezamos un camino donde 13.000 policías no están más, pero no es una purga, es una política. Mañana hay un delito dentro de la policía y se siguen yendo. El reentrenamiento no es un momento, son 2 reentrenamientos por año obligatorios. Digo, ese camino va a seguir y va a dar resultados. Déjame que te pregunte la opinión sobre este caso de hace muy poco del policía y del taxista Sí. asesinado. Jorge Gómez, sí, el viernes. Bueno, creo que ahí hay un problema de leyes en la provincia de Buenos Aires. Es el Código del 98. Nosotros mandamos la primera reforma a fines del año 2016 a la legislatura y mandamos el código completo reformado en abril del año pasado para que lo votaran, cambiando 3 cosas. Primero, las instancias recursivas. El Código Procesal Penal de la provincia te da hasta 7 posibilidades de apelación, lo cual me parece un disparate. Eso hizo, por ejemplo, para que la gente sepa que Grassi estuviera libre 10 años. Porque apeló 7 veces. 7 veces le preguntó a la justicia si era culpable o no. La segunda cuestión es que la víctima no es escuchada. Ahora con este proyecto que nosotros enviamos y que espero que se trate de una vez por todas en la legislatura, la víctima tiene que ser informada por el juez en el expediente, no tiene que depender del fiscal, y además se tiene que escuchar su voz si va a definir sobre salidas transitorias o si va a definir sobre libertad condicional, cosa que antes no pasaba. Entonces tenemos que hacer que el código salga del garantismo malentendido sobre los delincuentes y ponga en primer lugar a la víctima, que nunca estuvo en el centro del sistema penal. Y es lo que se vio el día viernes. Pero vos decís, debió haber quedado preso como quedó ahora. Bueno, pero ahora queda preso porque hay un cambio, vos sabés de esto más que yo, hay un cambio en la carátula, ya no es lesiones, No es es un tentativa, homicidio. ya no es tentativa de homicidio, es un homicidio agravado con deliberación y Exacto, alevosía. es agravado y por eso queda detenido. Pero la verdad es que tenemos que tener un código que nos permita en estos casos y le permita a los jueces, así como hay jueces que a veces podrían tener herramientas y no las usan para tener una actitud ejemplar. En este caso creo que no fue el juez, fue el código y yo espero que se vote el código nuevo. Una parte de tu competencia ahora delegada a las provincias es aumentar o no la luz. Hay una parte de la tarifa que corresponde a los gobernadores. Sí, desde este año. En este año. ¿Va a seguir aumentando la luz? En lo que queda del año no, ya todos los aumentos que teníamos que hacer se hicieron. ¿El año que viene se va a acumular? ¿Está previsto algún...? El año que viene y los años subsiguientes debería ir aumentando por inflación, de acuerdo a la inflación que tengan, que es algo natural, y después queda una pequeña parte que es un subsidio por generación, que se llama, que todavía otorga el gobierno nacional a las provincias, que en la medida que el gobierno nacional, si lo va reduciendo, las provincias vamos a tener que ir aumentando. Pero en términos de lo que pasó en el 2015 y lo que hay hoy, el 75% de la tarifa ya está sincerada. Ya está, o sea, no van a digamos, seguir. ¿75? De la tarifa de luz, 75% está sincerada, con lo cual lo que queda es muy poco al lado de lo que había en el 2015. Lo que sí no le voy a decir a la gente, y sería volver a un esquema que nos hizo mucho daño, es por inflación sí va a haber aumento, y si hay inflación, evidentemente, como cualquier otro servicio, como los salarios, como todo lo que nos rodea, si hay inflación, sube, pero no de una manera desproporcionada. No de una manera desproporcionada. Hablemos un poco de política, porque se hablaba de los 2 modelos. Si gana Alberto, ¿gobierna Alberto o Cristina? Yo creo que es muy difícil, hoy no queda claro, ¿no? Hoy no queda claro. Hay mayoría, digamos, del Senado y en diputados que va a responder a Máximo y mayoría que va a responder a Cristina, en el caso de que él sea presidente. Creo que es difícil esta unidad de último momento. No es una unidad construida, de hecho, aparecen todos los días situaciones de contradicción permanente. Si gana Alberto, ¿gobierna Alberto o Cristina? Yo creo que gobierna el pasado. De eso no tengo duda. Gobierna el pasado. ¿Alberto o Cristina? El pasado. Ahí no creo que haya mucha diferencia. Lo vimos esta semana con el tema del periodismo. La verdad que no veo que haya mucha diferencia. ¿Por qué te has introducido la campaña a Máximo? Que no aparece demasiado. ¿Qué crees que es Máximo Kirchner? Bueno, en la provincia de Buenos Aires es una figura importante, fue muy decisivo a la hora de
El de armar armado. listas, del armado de las listas, de la configuración de la cámpora como en muchas intendencias, en candidatos a concejales, en el peso que la cámpora tuvo en las listas provinciales y en las listas nacionales. Creo que definitivamente es un actor muy relevante en la provincia de Buenos Aires. ¿Máximo Kirchner es, políticamente hablando? Es Te pido que lo definas. un dirigente muy importante, diría yo, que se proyecta como el futuro del kirchnerismo. Cuando dijiste gana Kicillof, gana la cámpora, esto generó un dominó de declaraciones. Marta Peloni dijo, es el narcotráfico. ¿Tenés opinión de lo que dijo Marta Peloni? Yo la respeto mucho a Marta, creo que es una gran dirigente. Ahora, creo que ella en tu programa hizo referencia a algo que ella conoce de Corrientes. Yo no conozco la realidad de Corrientes. Y fui muy clara cuando me preguntaron, en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, yo no tengo elementos para decir que la cámpora está vinculada al narcotráfico. Si lo estuviera, lo hubiera denunciado. Digamos, una cosa son mis diferencias políticas, ideológicas y hasta sobre la forma de hacer política que tiene la cámpora y que creo que es hoy el ala más fuerte que tiene el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Por eso dije que creo que ellos van a gobernar. Y otra muy distinta es vincularlos con un delito sin tener elemento alguno. De 0 a 10, ¿cuánto te evaluás en estos primeros 4 años? Yo nunca me apruebo, o sea, soy una persona tan exigente conmigo misma. ¿Con cuánto aprobás? Que se ¿Con me 4, hace con 6, con que 7? se me hace muy difícil. Ya apruebo alto, ya para mí aprobar es con 7, así que imagínate. ¿No llegás a 7? No me quiero poner un número. Me parece que es mejor que me lo pongan los bonaerenses, que van a tener la oportunidad de hacerlo en las PASO. Creo que es importante, Luis, decir que en las PASO está bueno que la gente vaya a votar. Yo sé que hubo mucha discusión alrededor de la utilidad o no de las PASO, pero ahora están en marcha. Y votar no es una obligación, es una oportunidad. Es una oportunidad de decir qué es lo que querés elegir. Así que ojalá que haya mucha participación democrática. Es la primera vuelta. Yo estoy convencido que la PASO es la primera vuelta, que octubre es la segunda vuelta y no sé qué puede llegar a ver si hay noviembre. ¿Las PASO son la primera vuelta? Como se está configurando hoy el escenario, es muy probable. Por eso también es muy importante que la gente vaya a votar. Así que la diferencia o no, el resultado que haya en el 11 de agosto, puede condicionar definitivamente el octubre que viene. No creo que condicione definitivamente, pero creo que en este nivel de polarización que hay entre dos fuerzas, es muy importante que toda la gente vaya a votar y se exprese, porque los niveles de votación van a ser tan altos, seguramente en los dos casos, que es probable que sea una primera vuelta. En abstracto, ya está, ya se lanzaron, hay que ir a votar. En abstracto, ¿sirven las PASO tal cual están? Yo creo que hay que rediscutir el sistema electoral, pero no solamente las PASO, a futuro, ¿no? Cuando toda esta elección pase, no solamente las PASO hay que rediscutir. Yo creo que de una vez por todas tenemos que ir al voto electrónico, no tengo duda. Me sorprendió que cuando anunciamos que veníamos, todo el mundo, o un sector, con lo que esto implica redes, etc., no le vas a preguntar por el tema de los aportantes truchos de la campaña anterior. Está muy bueno que me lo preguntes y me lo han preguntado en varios lugares, varias veces. De hecho, creo que la semana pasada me lo preguntaron en una entrevista. Sí, en Telefe. Y sí, no tengo problema en contestarlos. Yo hice lo que creí que había que hacer ante una irregularidad que fue denunciada, que fue, primero, dar la cara públicamente y explicar desde mi visión lo que había pasado, hacer una auditoría desde mi partido. Investigué lo que había pasado, encontré irregularidades administrativas, no encontré delitos. Todas las rectificaciones las presenté frente a la justicia y hoy es la justicia electoral la que tiene que definir si aprueba o no aprueba esa rendición. Pero todo lo que estaba a mi alcance y dependía de mí hacer, lo puse a disposición. ¿Qué pasó, digamos, para adentro administrativamente? ¿Hubo algún pillo dentro de la estructura? ¿Hubo alguien que quiso lucrar? ¿Cuál fue el diagnóstico tuyo? Mi diagnóstico es que muchos de los aportes, al ser una campaña que se nutre de 135 personas que recaudan, que al mismo tiempo tiene candidatos a legisladores que recaudan, y todos te traen aportes, creo que fue un error no bancarizarla. Ahora toda la campaña va a ser bancarizada. Al punto tal, Luis, que nosotros hemos recibido en estos meses gente que se presentó al banco, a nuestra cuenta, a querer aportar y la hemos rechazado. Ni siquiera estamos aceptando aportes por ventanilla. Toda esta campaña tiene que ser desde una cuenta corriente o desde una caja de ahorro. Así vemos la trazabilidad de quién hizo el aporte. Eso no pasaba en la campaña anterior y eso fue un error, fue una manera desprolija de manejarse. Todas las personas que aparecieron denunciando que no habían aportado y lo habían hecho eran parte de los padrones del partido. Por eso nos llamó la atención
que hubieran hecho aportes. Lo que sí no sabíamos era que en algunos casos eran beneficiarios de programas sociales. Y eso sí claramente constituía una irregularidad. Ahora, son todas cuestiones de desprolijidad administrativa. Nadie se quedó con la plata de nadie. Todo estuvo rendido, todo estuvo... y efectivamente vimos cuáles eran los aportes y de dónde venían y quién los había hecho, y lo presentamos todo a la justicia. Uno de los achaques que se hizo en tu gestión fue que habilitaste el juego electrónico en la provincia de Buenos Aires, que no estaba habilitado. El juego online estaba funcionando de hecho, y de una manera absolutamente, no solo ilegal y sin pagar impuestos, sino además muy dañina. Operaban múltiples páginas truchas donde... Pero además no estaba regulada la publicidad, entonces vos podías ver un partido de fútbol con empresas publicitando el juego online, aunque no estaba habilitado en la provincia, en cualquier espectáculo deportivo. Nosotros decidimos regularlo más que habilitarlo, porque era una realidad. Y regularlo significa achicarlo, que solamente con una licitación pública transparente haya 7 operadoras que puedan tener una página habilitada, que crucen el padrón que nosotros tenemos de RENAPER y de beneficiarios de programas sociales, y no puedan habilitar a que ingrese a jugar un menor de 18 años, ningún beneficiario de un programa social nacional, provincial o municipal, ningún jubilado que percibe la mínima. Digamos, son límites claros y además límites en relación al patrimonio de las empresas y quiénes están operando esas páginas. ¿Quién controla que un jubilado no pueda jugar? Se controla por padrón, porque esas empresas tienen el padrón y cuando alguien ingresa a una página se tiene que registrar su DNI, tiene que registrar sus datos. Si no está en el padrón habilitado, no lo dejan jugar. Está bloqueado. También están bloqueados aquellos que ingresaron voluntariamente en el padrón de jugadores adictos. Esos tampoco pueden entrar. Entonces, hoy va a haber menos juego online que el que había antes, no más. Digo, en la circunstancia de pobreza en la que vivimos, te lo dice alguien que viene de Rosario y que no entendió cuando se estableció el casino en la ciudad de Rosario, el golpe social que implica un casino. Los menos tienen, digamos, creció el número de remates de propiedades y demás. En medio de la situación de pobreza que había, ¿dudaste en algún momento habilitar el juego electrónico? No, porque yo sabía que se iba a jugar menos, no más. Es justamente un límite, no es una promoción. De hecho, nuestra gestión fue la primera donde se cerraron 3 casinos y 2 bingos. Esto pasó en mi gestión. En menos de 20 años, desde el 98 hasta que yo llegué, se abrieron 46 bingos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría en el conurbano, cerca de estaciones de trenes, sacándole la plata a los jubilados, a los laburantes que se bajan del tren. El último que querían abrir cuando yo llegué y faltaba el último papel fue el de la Salada. Así que si hay alguien que se ha peleado contra el juego en la provincia de Buenos Aires, soy yo. Ni hablar el juego ilegal. Recuperamos dinero, 55 millones de pesos, 330 personas detenidas por primera vez. Y el Congreso Nacional, que esto hay que reconocerlo, y se dice poco, Luis, que ya el juego ilegal no es más una contravención, es un delito. Con lo cual lo hace por la pena, ya no es más escarcelable. ¿Cuánto hace que estás en la política pensando en gestión de la ciudad, después vicejefatura y ahora? Desde el 2002. 17 años. Con 17 años de experiencia, ¿alcanza a ser honesto y transparente para estar en la política o hace falta un resultado concreto de bienestar para la ciudadanía? Es condición necesaria, pero no suficiente. Y yo siento que después de 3 años y medio en la provincia puedo decirle a los bonaerenses bien concreto: 30% menos de muertes por homicidio, 50% menos de secuestros extorsivos que no nos dejaban vivir. Abril fue el primer mes donde la provincia no tuvo un solo secuestro, tuvo secuestro 0. La mortalidad infantil más baja de la historia. Aumento en la cantidad de gente, 1 millón de bonaerenses con agua potable, 700.000 que tienen cloacas y que eso mejora su sanidad y su calidad de vida. La mayor parte de los pacientes con cáncer sin cobertura de salud cubiertos con medicamentos oncológicos y con tratamiento de dolor producido por el Estado. Bien concreto, y eso mejora tu vida. Faltan vacunas, finalmente reconocido por directores de hospitales. Insumos están limitados, sino faltantes. No, los insumos cuando yo llegué se terminaban en julio en los hospitales de la provincia. Hoy cada director tiene su partida para comprar. Y yo siempre lo digo, lo primero que hago cuando caigo en una guardia de noche es preguntar por los insumos. Y si no hay insumos y no hay medicamentos,
El primero que tiene que saltar es el director para mí, porque tiene una partida para comprar. Entonces después vienen las excusas. No se presentaron suficientes, no me entregaron. La plata está, la provincia le manda religiosamente a todos los hospitales, porque la provincia no compra, le envía los fondos a todos los directores de hospitales para que compren los medicamentos y los insumos. Eso antes no pasaba, solo mandaban las partidas hasta julio. Entonces, vacunas, sí, tuvimos problemas y fueron reconocidos y fueron subsanados. Pero también tenés el SAME. ¿Te pasaba algo en la calle? No venía nadie a buscarte. Hoy hay 13 millones de bonaerenses con SAME. Las guardias estaban destruidas. Hoy hay 47 guardias nuevas, hechas a nuevas, con seguridad, con equipamiento de última tecnología. Eso también es una realidad. ¿Sabes qué? Digamos, yo entiendo, la comparación es inevitable. Ahora, cada vez que hay un discurso sea a nivel nacional o a nivel de la provincia, es con Scioli pasaba, con Cristina pasaba. ¿No es muy fatigante siempre hacer referencia para plantear la política, recurrir al pasado del kirchnerismo? Es que en una situación donde tantos argentinos y bonaerenses sienten que todavía les falta mucho para tener esa calidad de vida que se merecen, es importante contar qué hiciste vos en 3 años y medio y cuál fue tu punto de partida. El bonaerense promedio. Es así. El bonaerense promedio está mejor hoy, julio de 2019, que julio de 2015. No hay un bonaerense promedio. En la provincia, el marplatense tiene una realidad distinta al que vive en Deró, y el que vive en Deró una realidad distinta al que vive en La Plata, y el de La Plata distinta al de La Matanza. Y dentro de La Matanza no es lo mismo el que vive en Villa Luzuriaga que el que vive en González Catán. No hay un bonaerense promedio. Cada bonaerense importa. Cada uno tiene su realidad distinta. Y está Miguel, el del molino berenero que te conté el viernes, que lloraba después de 20 años que él había trabajado en ese molino y estaba feliz porque recuperó su lugar de trabajo. Pero también sé que está el comerciante de un centro urbano, del conurbano, que está desesperado porque le bajaron las ventas en el último año. Y los dos son bonaerenses y no son comparables. Está claro. Y los dos nos necesitan. Dijiste que te arrepentías de la pelea con los docentes. Sí, claro. Concretamente, ¿cuánto va a ganar un docente si sos elegida gobernadora? Lo que dé la inflación, digamos, en la idea. El ajuste es solo inflación, partiendo de los 20 con los que hoy arranca. 21.300 de salario de inicio, ¿no? Sí. Que es un porcentaje reducido el de los docentes que lo cobra, pero es el salario básico sobre el cual Mañana yo soy maestro, entro a trabajar en la provincia de Buenos Aires y cobro 21.000 pesos. ¿Te parece razonable el sueldo ese? A nadie le puede parecer razonable. Todos quisiéramos que gane más, obviamente. Así como me gustaría que el policía gane más, que el médico gane más, pero también me gustaría que podamos seguir zanjando esa desigualdad que tiene la provincia con el resto del país, Luis. La provincia aporta el 37% de los recursos nacionales y recibe el 22%. Esa desigualdad es la que se ve en el salario docente, en el salario del policía, porque yo invito a quien quiera ver cómo gastamos la plata de la provincia. Eliminamos todos los gastos superfluos, los cargos políticos, le sacamos plata a la legislatura, eliminamos la jubilación de privilegio. Todo lo que iba a privilegio del sistema lo sacamos y se lo pusimos a la gente. Ahora hay un límite para eso. Yo sé lo que yo hice en 3 años. Recuperé el fondo del conurbano, aumenté la coparticipación de la provincia. Salvo la tala que te hizo el gobierno de Mauricio Macri de los fondos. Aún así, la provincia hoy, cuando yo llegué, la provincia tenía la coparticipación más baja de su historia, 18%. Y hoy tiene 22%. ¿Alcanza? No alcanza. Para mí, como mínimo, deberíamos recuperar el 28% que teníamos al inicio de la democracia. Ese es el objetivo que la provincia como mínimo se tiene que poner. Ahora, hay algo que los bonaerenses saben. Yo peleé, fui a la corte, hice la denuncia, di la pelea con el gobierno nacional, Mauricio me acompañó. En todos los años anteriores lo único que vi fue silencio. A propósito de la justicia, el presidente de la Corte bonaerense, el doctor de Lázari, dijo en un seminario en Campana que hay que desratizar Comodoro Pi, que hay persecuciones en Comodoro Pi. Cuando uno es responsable de un poder, en mi caso, voy a poner mi ejemplo. Si yo sé que hay un delito, la persecución o la utilización o el armado de causas son delitos. Yo estoy obligada a denunciarlo. Yo no soy una comentarista de la realidad. Si hay un delito de corrupción, y yo sé que hay un delito de corrupción en mi gobierno, tengo que denunciar a quien sea. Si no es un delito. Si no, yo soy cómplice, ¿no? Y es un delito. Es un delito. Es un delito. Si el presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires cree que hay causas armadas y que hay persecuciones, lo tiene que denunciar. Está obligado a denunciarlo. Y él, como presidente de la Corte, lo sabe mejor que nadie. Con lo cual a mí me parece
que uno, cuando tiene estos niveles de responsabilidad institucional, tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial. Permitime que te lo pregunte, me vas a decir, no soy una comentarista, etcétera, etcétera. ¿Te sorprende que las causas más severas de Cristina van a manos de Bonadío? La verdad no sé. Si me preguntás, yo no soy abogada, ni siquiera sé cómo es el sistema de sorteo o de asignación de causas. No lo sé, no seguí el tema en profundidad y no podría opinar con rigor sobre esto. ¿Te hizo ruido que Stornelli no comparezca a estar de derecho en la causa de Alessio? Toda esa causa me hace ruido. Toda esa causa me hace ruido. Toda esa causa me resulta extraña en general. Profundicemos, ¿qué significa extraño? Significa extraño, digamos. Me parece que se hicieron muchas afirmaciones que después no se fueron comprobando, incluso algunas que me involucraban, como que me habían seguido, que me habían espiado, que se habían encontrado carpetas con mi nombre. Jamás nada salió a la luz, jamás nada, ¿no? Me parece una causa extraña. La verdad me parece una causa extraña, donde no termino de entender exactamente qué es lo que se quiere demostrar. La hipótesis del juez es que hubo un sistema parajudicial, con servicios de inteligencia, con apoyo del periodismo, tendientes a apretar a empresarios que se arrepintieron en la causa Cuadernos del juez Bonadío. A mí me parece que la causa Cuadernos tiene cientos de empresarios, ¿no? Pensar que cientos de empresarios, algunos que eran de los más importantes de la Argentina, que deben estar asesorados por abogados penalistas, imagino, muy caros y reconocidos, van a someterse a un proceso como este para ir a declarar a Comodoro Pi. Todo me suena bastante descabellado. Me quedó pendiente esto. ¿Te parece bien que un fiscal que citado a indagatoria no se presente? No profundicé mucho en la causa, te digo la verdad. No la seguí, no sé cuáles son los argumentos de Stornelli. Sí tengo que decir que de lo que conozco de él en su actuación previa a Cuadernos, donde tampoco profundicé demasiado, me pareció siempre un fiscal muy transparente y razonable. Hablaste de una suerte de acoso con esta historia de Virginal, con la historia de esto que la expresidente... No, nunca usé la palabra acoso. No quise decir acoso, no, bueno, para nada. ¿desprecio? No usé, no califiqué. No califiqué, de ninguna manera califiqué. ¿Qué te pasó cuando la expresidente utilizó el concepto virginal respecto de vos? Bueno, no es la primera vez en estos años que enfrento el machismo de varones o mujeres, sobre todo desde que decidí involucrarme políticamente en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que en la campaña del 2015 era Heidi. Entonces Vidal es Heidi, Vidal es una hada virginal, Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que hay como una resistencia a entender que una mujer puede gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Te molesta que digan Vidal es Macri? No es que me moleste, me molesta que no reconozcan que hay una mujer gobernando la provincia desde hace 3 años y medio por primera vez en la historia, que se la banca y que claramente es parte de un proyecto político que comparte, pero que toma sus propias decisiones todos los días. Las mujeres te achacan que no tenés paridad de tus funcionarios mujeres. Es una deuda de mi gabinete, sin duda, porque la mayor parte de mi equipo, que siempre estuvo conformado por mujeres, en el 2015 creció. Entre ellas Carolina Stanley, Guadalupe Tagliaferri, que hoy es segunda candidata a senadora por la ciudad, pero que se quedó siendo ministra de Desarrollo Social de Horacio. Muchas mujeres que se formaron y que estuvieron y compartieron conmigo todos estos años y que crecieron. Y la verdad es que entre un cargo mayor y que me acompañaran en la provincia, preferí dejarlas volar. Y me parece que eso también es parte de la cultura de género. Ahora creo que hay muchas mujeres en las segundas líneas de mi gabinete que ya crecieron lo suficiente y si los bonaerenses me dan un segundo mandato, seguramente las van a ver en varios ministerios. O sea, te quedaste corta de mujeres y estás dispuesta a... Y armamos una nueva camada y abrimos puertas y hay mujeres muy valiosas hoy que están trabajando en la provincia conmigo, que no son tan reconocidas ni visibles, pero que van a ser parte del gabinete. De hecho, hay una cosa muy interesante y piola, Luis, que sucedió y es... en el gobierno anterior, 1/3 de las mujeres nombradas juezas, fiscales y defensoras, 1/3 de los nombrados eran mujeres. En estos 3 años y medio fueron la mitad. Hoy Olmos y Batán tienen jefas de cárcel mujer. Hoy hay más mujeres en la cúpula policial. Pero bueno, eran mujeres que ya estaban y que estaban esperando su oportunidad.
Ahora creo que ya hay un equipo de mujeres listas para ocupar cargos en mi gabinete si vuelvo a ser gobernadora. Tomaste posición clara en contra de la legalización del aborto. Con todo el debate, ¿cambió algo tu opinión? No. ¿Vas a seguir sosteniendo esto a pesar que tenés una hija que piensa de una manera y otra de otra? Ya tengo dos. Tengo dos hijas que están a favor. Mis dos hijas, Camila de 19, 18 y María José de 16, que están a favor. Y la verdad es que en mi casa yo las he educado para que elijan en libertad, pero con argumentos siempre, ¿no? Con profundidad. Y respeto su posición y ellas respetan la mía. Para mí la coherencia de valores es importante. Por supuesto, no la necedad. Si con el tiempo yo cambio de opinión porque me convenzo, cambiaré, pero se me hace muy difícil porque en mis valores está muy profundamente arraigada esta posición. Lo importante es que siempre he sido honesta con esto. Desde la primera vez que fui candidata, en cada elección he dicho qué es lo que pienso y lo sostengo, y que este va a ser un debate que va a terminar en el Congreso, con lo cual mi función va a ser aplicar lo que el Congreso decida, sea lo que sea. Como decíamos al comienzo, vos sos una gestionadora concreta de la provincia, seguridad, salud, etcétera, etcétera, pero en un marco nacional. Siendo una mujer de fe, vos me decís es fácil, siento que el gobierno está pidiendo casi un acto de fe a la ciudadanía, diciéndole ahora sí, después de 4 años en el que se habían prometido bajas de impuestos, inflación, una pavada, etcétera, etcétera. ¿Por qué debería hacer este acto de fe el votante que te elige a vos, pero lo elige a Macri, para decir ahora sí van a hacer lo que prometieron que hicieron y no se cumplió? Primero porque muchas cosas sí se cumplieron. Se cumplió la lucha contra el narcotráfico, se cumplieron las obras que se habían comprometido, se cumplió un país integrado al mundo, se cumplió un gobierno honesto, se cumplió un equipo, porque definitivamente esa coalición que parecía tan difícil de sostener se consolidó y hoy se la ve sólida, con gobernadores radicales, con Lilita, con nosotros, de una manera integrada y abierta a nuevas personas, como fue el caso de Claudia Rucci, María Luján Rey, Pichetto, personas que a priori no formaban parte y pudieron integrarse sin desentonar, sin sentirse en contradicción, y se sienten ya hoy parte y uno los ve y parece que hubieran sido el equipo siempre. Entonces todo eso se cumplió y creo que como eso se cumplió, se puede cumplir lo que falta. Que no es menos, convenís conmigo, ¿no? O sea, lo que falta es cuestiones de la supervivencia diaria. Sí, definitivamente falta derrotar la pobreza, pero hoy hay algo que todas las personas pobres en la Argentina tienen, y seguro lo puedo garantizar en la provincia de Buenos Aires. Tienen una ventanilla del Estado y no un puntero. Y eso hace a su dignidad. De la misma manera que hoy hay 1.200.000 personas que tienen tarifa de luz subsidiada y no se la tienen que agradecer a nadie. ¿Sabes por qué? Porque es un derecho. Entonces, hay cosas, hay cambios que tal vez no son en la factura que te llega a fin de mes, pero que hacen a tu dignidad y a tu futuro. Y yo apuesto a eso y creo que los bonaerenses y los argentinos lo saben. Dijiste Pichetto, ¿te queda cómodo estar en la misma foto con Pichetto? Sí, no tengo ningún tipo de contradicción, no me siento incómoda. Y la verdad que ayer lo dije en un discurso, me pareció valiente, porque Pichetto salió a defender al gobierno siendo opositor en un momento muy difícil. Hoy puede parecer un poco más fácil, pero hace 2 o 3 meses no era tan fácil. Y viajó a Nueva York, habló con muchas personas que tenían dudas sobre la Argentina y dijo, vamos a salir, los argentinos podemos salir. Y no era su lugar más cómodo. Y sin embargo lo asumió. Y a mí me parece que alguien que pone la mejora del país por su conveniencia personal es alguien que me da orgullo que esté en el equipo. Hablaste de Mauricio Macri. Siempre se especula con el vínculo tuyo, más o menos tenso. Hoy de 0 a 10, ¿cuánto es el vínculo con Macri? 10, pero nunca fue... yo con Mauricio puedo tener diferencias, no sé, discusiones nunca tuvimos, pero diferencias sí. ¿Nunca discutiste con Macri? Discutir, enojarme, no. Y que él se enoje, él tiene una virtud poco conocida. No levanta la voz. Mauricio nunca levanta la voz. No descalifica. Podés tener una discusión difícil con él, pero es una persona que escucha y no es para nada agresiva. Eso siempre hace las cosas más fáciles. Es una persona que mantiene bastante su eje, digamos, su temple, que para ser presidente eso es muy importante.
Así que no, discusión no. Diferencias, por supuesto, gobernando siempre se generan tensiones, pero hay algo que él y yo tuvimos siempre, casi desde que lo conocí, después se fue fortaleciendo en el tiempo, y es un respeto y un afecto personal. Mauricio es de los que llaman un martes a las 11 de la noche solo para ver cómo estoy. ¿Cómo va a ser recordado en la historia Mauricio Macri, la presidencia de Mauricio Macri? Definitivamente como alguien que se animó, que fue valiente, que se animó a tomar decisiones muy difíciles para todos los argentinos, pero que eran las necesarias para poner al país de pie, aún a riesgo de perder su capital político. Creo que con los años la historia lo va a recordar así. A ver si lo traduzco. ¿Esta gestión que vos definiste de esta manera pone en riesgo que gane la próxima elección? Yo creo que él tomó riesgos, sin duda. Podría haber hecho la fácil, la que se hizo siempre. Yo siempre digo que durante muchos años la Argentina se gobernó. Hay una propaganda, no voy a decir la marca, pero que muchos la veían y se reían, que es el que no se quería casar, iba a un supermercado y se subía al auto y la novia le hacía un comentario y decía, bueno, ganamos un mes. Yo creo que la Argentina se gobernó mucho tiempo así, con el siga, con vamos a ver, bueno, hacemos esto, ahora se acabó la plata, ¿de dónde sacamos? Y sacamos del Banco Central, y se acabó la plata, ¿y de dónde sacamos? Y sacamos de la plata de los jubilados, y se acabó la plata, y vamos viendo, y no aumentemos porque la gente se enoja, porque si aumentamos las tarifas la gente se enoja, y entonces, y bueno, que no haya inversiones, y algún día nos quedaremos sin luz. Bueno, pero no va a ser ahora, va a ser en la próxima elección. Y hay cortes, y decimos que es culpa de las empresas, y es todo siga, ¿entendés? Yo siento que Mauricio por primera vez dijo, paremos. ¿Qué hay que hacer de verdad? ¿Qué hacen los países del mundo que le fue bien? ¿Qué hizo Uruguay? ¿Qué hizo Chile? ¿Qué hizo Colombia? ¿Qué hizo Perú? No te digo qué hizo Australia. ¿Qué hizo países de América Latina que hoy no tienen inflación? Que hoy tienen países ordenados, que crecen. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vamos por ahí. No tratemos de encontrar la vivada argentina, a ver cómo podemos evitar hacerlo. Yo en realidad me arriesgaba a la pregunta que me dijeras un buen, un aceptable, un regular presidente. ¿Cómo crees que fue la presidencia Macri en estos términos? No voy a calificar. Van a calificar los argentinos. ¿Cómo crees que es tu gobernación en estos 4 años? ¿Cómo es mi gobernación? Aceptable, buena. Si tuviera que... No hay una sola palabra para definir, pero hay lo que los bonaerenses saben. Y ahí no tengo que calificar. Dejé todo, lo mejor de mí. Y mi equipo también. Eso sí lo puedo decir mirándoselo a los ojos a todos los bonaerenses. Y no sé si muchos gobernadores le pueden decir lo mismo, ¿sabes? No quiero despedirte sin... Me están recordando que hay otra vez cortes de luz en la provincia. No sé si estás al tanto, si no lo averiguamos con tu equipo en este momento. No, tuvimos... Hasta antes de entrar no tenía ninguna información. La provincia es grande, no sé en qué lugar exactamente. Ahora salgo y me pongo en tema. Sí, si alguien me lo puede decir a dónde era exactamente, se lo digo. ¿Cómo? Guernica. En la zona de Guernica. Sí, no es en todo Guernica, es una zona puntual y está por resolverse. Si no es esta noche, tiene que ser mañana. Sí estoy en tema y el hospital está garantizado y ya llevaron generadores hasta que se termine de resolver. Te está viendo Kicillof, ¿qué le decís? Que tengamos que, una vez pasado este proceso, si de verdad quiere la provincia y de verdad le importan los bonaerenses, no importa lo que suceda, gane él o gane yo, espero que al día siguiente estemos sentados para tomarlo cada uno lo mejor del otro, porque la grieta no le sirve a nadie. ¿Ganás? ¿Lo llamás al día siguiente? Por supuesto, por supuesto. ¿Te gana y te llama? ¿Vas? Claro que sí, claro que sí. Sí, claro, por supuesto. En todo lo que pueda ayudar. De hecho, si me gana, lo primero que haría es llamarlo y como todavía me van a quedar unos días más de gobernadora, convocarlo al día siguiente. Para la transición. Para la transición y para trabajar y incluso para decirle, mira, esto me parece que está bueno para los bonaerenses, continuémoslo. Y acá me equivoqué. Cuando fui por acá me equivoqué, para que no se repitan errores, ¿no? 2 últimas. Te está viendo Scioli, ¿qué le decís? Nada. A Scioli nada. Hay algo para mí peor que la corrupción. Es la indiferencia. Para mí la indiferencia es imperdonable. ¿Scioli fue indiferente, corrupto o las dos cosas? La corrupción lo tendrá que determinar la justicia. Indiferente y con desidia, no tengo dudas. Pero no fue Scioli, De vuelta.
ese fue el sistema que gobernó la provincia 28 años. La última, te está viendo Cristina. ¿Qué le decís? No tengo nada para decirle. No tengo nada para decirle, no somos adversarias, no competimos por el mismo espacio, digamos, ella no quiere ser gobernadora. No tengo nada para decirle. ¿Algo le admirás a ella? Yo siempre reconocí como un logro de la democracia, por eso me pareció tan mal la reacción frente al acuerdo con la Unión Europea. En esta Argentina, donde a veces los argentinos no reconocemos nada del otro, a mí me parece que hay 3 cosas que los argentinos logramos, que no son menores en estos 30 años de democracia. Tal vez para muchos sean pocos, pero para mí son muy buenas. Primero, a nadie se le ocurriría otro sistema que no sea el democrático, por más que estemos muy desconformes con todo lo que nos falta. Segundo, desde el proyecto de Lilita de asignación universal por hijo, que Cristina hizo ley e implementó, a nadie se le ocurriría que un chico que nace pobre en la Argentina no va a tener ese piso mínimo de ingresos. Tercero, esta apertura al mundo que Mauricio generó, que nos va a hacer crecer y que la expresión más emblemática es el acuerdo con los países de nuestros abuelos, debería ser algo que todos defendamos. Yo digo, ¿a ella le reconoces algo? ¿Le admiras? Bueno, definitivamente esto de la asignación universal por hijo me parece que significó muchísimo. Para mí, que trabajo en temas sociales desde hace tantos años y que recorro los barrios pobres una vez por semana, que haya un piso mínimo de ingresos para todos los chicos pobres de la Argentina, más allá de que yo creo que eso nació en el 2001 del Jefes y Jefas y que después Lilita presentó la ley, ella fue la que lo llevó adelante y se lo reconozco. En términos personales, la verdad, no la conozco tanto y lo que conozco no me parece digno de admiración. Gracias por venir. Gracias. Te acompaño para despedirte. Gracias, Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Por favor, ahí estamos despidiendo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como te decía, en Debo Decir hemos decidido convocar a quienes van a ser los posibles gobernadores, presidente de la nación, y por eso este mano a mano con María Eugenia Vidal. Estelita, la saludé, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Novarecio. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Me todo alegro bien. mucho. Bueno, vamos a presentar porque tenemos un living fenomenal, tenemos gente que vale la pena que recibamos. ¿Me ayuda a presentar a los invitados? Estoy viendo a Luisa Albinoni que Por me tiraría para darle... Me voy a tirar para darle un beso, no me importa nada. ¿Qué haces, Luisa? ¿Cómo te va? Por favor, ahí estamos. ¿Me ayuda a presentar a los invitados? Aquí están, Luis. Ahí va, por favor. Hoy, Federico Delgado, Luis Otero, Pablo Sirven, Luis Albinoni, Daniel López Rossetti. No vamos a aplaudir entre nosotros, aplauso para los invitados como corresponde. Entre nosotros nos invitamos. Gracias, Federico, Pablo, Doc, un placer. Luisa, lindo verte. Sabes que te quiero mucho realmente. Gracias, Luisito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste, Pablo, a la gobernadora? Bueno, como siempre, ¿no? Es muy sólida, a pesar que tuvo un reportaje duro, ¿no? Con muchas cosas, por supuesto, muchas cosas todavía por resolver. Yo creo que el gobierno nacional debe como un plan productivista, falta cuidar mejor el mercado de consumo, más allá de las medidas paliativas que se tomaron últimamente, que son las que tomaba el gobierno anterior, ¿no? Creo que falta justamente, no sé si será después de las PASO, que no le tengan miedo a hablar de economía, porque justamente si no hablas de economía me da más miedo a mí. Claro, Háblame de economía y cómo lo vas a resolver. Explícamela esto. Entiendo que ella es un poco, es lo que recibe el gobierno nacional para hacer en la provincia, ¿no? Total. Creo que se ha avanzado muchas cosas en la ¿Puede provincia. ganar, digamos, ahora te pregunto de Sí. información que tenés, ¿puede ganar Kicillof en la provincia? ¿Lo ves con chances? A mí me resulta sorprendente porque me parece que es un personaje no muy conocido en el conurbano, ¿no? Yo lo veo más de Buenos Aires, no veo una gran campaña tampoco. Todas las campañas están, viste, como de baja tensión, ¿no? Incluso la del gobierno nacional. Creo que también hay un gran resentimiento por parte de los intendentes, especialmente de conurbano, porque no es uno de ellos, ¿no? Claro. Y me parece que María Eugenia es conocida, es popular. Se hicieron cosas también, el tema de, por ejemplo, del gobierno en tu barrio, que había gente, ella justamente destacó ahora al final
la asignación universal por hijo. Vos sabés que había mucha gente que no sabía. recibía, ¿no? Luisa, ¿cómo viste? Como mujer, la única mujer. Hoy yo la acuso a la gobernadora de machista y tenemos una sola mujer como en el libro. Somos impresentables. La confesión de parte. Luigi, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo ves en general y a la gobernadora en particular? Es un momento difícil el que estamos pasando, es un momento muy confuso, es una elección muy peleada, muy agresiva. Yo lo que siento, que no lo veo solamente en la gobernadora, sino en todos los políticos, es el hecho de no asumir los errores propios. Siempre nos estamos remontando a algo anterior, y eso me molesta un poquito. A mí me gustaría, humildemente, porque no entiendo mucho de política, pero sí entiendo de lo que es una economía del hogar y familiar, y es la que llevo, y sé que cuando entra menos de lo que tiene que salir, ya la economía se fundió, y eso es lo que está pasando ahora, cuando necesitas 2 o 3 trabajos para hacer lo que antes lograbas con uno solo, y tampoco alcanza. Me gustaría que se remitieran solamente a hablar de lo que hicieron y a corregir los errores. No a señalar lo anterior. Para atrás. Ahora, decís algo que es real, que es el nivel de agresividad. Digo, Daniel es un experto en el tema de combatir la agresividad y soportar el estrés. Hay un nivel de agresividad no menor. ¿Me equivoco, Doc, en esta campaña? Creo que en general la grieta existe, esto sucede, es evidente. Hay un precondicionamiento de ira en la sociedad. Pasa en otras partes del mundo también, pero todos los días vemos en los noticieros reacciones de violencia donde una persona reacciona en on-off, en sí o no, en un instante con una violencia inusitada, como, digamos, la reacción de ira, Luis, tiene millones de años de evolución, y está bien una reacción de ira cuando éramos hombres mono, millones de años atrás, y un predador nos iba a comer. Hoy tenemos una reacción de ira por alguien que se mete adelante en un changuito en una entrada de supermercado. Es decir, lo que ha cambiado en la reacción biológicamente hablando, atávica, es la misma que antes. Lo que se ha reducido es el umbral de disparo. Y eso es propio de una sociedad que está crispada. Como Luis Otero, aparte de ser un colega muy admirado, es ahora candidato. Estás rematadamente loco de ponerte a ser candidato a intendente en Avellaneda. ¿Por qué? Te tengo que explicar ¿Pero ahora. vos no lo harías? No, yo no tengo vocación. Definitivamente no tengo ni vocación ni talento, más que nada. No sabría hacerlo. Pero digo, estás en medio de una campaña en la provincia de Buenos Aires. Primero, ¿qué te pasó con la gobernadora? Me parece que es lo mejor que les pasó a los bonaerenses en los últimos 30 años. Y es lo que vengo viendo de ella desde hace tiempo. Y que además es una promesa todavía por cumplirse en otros niveles en nuestro país. Es alguien que puede cambiar mucho más la provincia de Buenos Aires con el equipo que tiene y trabajando con intendentes. Y si me toca el placer de laburar con ella como intendente, vamos a articular políticas que van a beneficiar mucho a los avellanedenses. Pero digo, es un poco lo que dice Luisa, ¿no? O sea, la sensación que yo tengo es que es el macrismo se campaña con estos últimos 4 años de gobierno de Macri. Perdón, el kirchnerismo hace la campaña con el macrismo. El macrismo recuerda lo que pasó en los últimos 12 años. Pónganse a laburar para adelante. No, yo creo que Vidal puede mostrar muchas cosas de las que ha hecho y de las que está haciendo por los municipios incluso, con sistemas como el sistema de salud AMBA, que además de los hospitales provinciales está incorporando en los municipios, en los centros de atención primaria, todo un servicio que resuelve el 85% de los problemas de salud del ciudadano común, y está en muchos municipios. En Avellaneda todavía no entró, porque no hay articulación posible en este momento. Y esto va a ser muy beneficioso si entra. Entre otras cosas, ¿no? ¿Es una campaña, Pablo, más violenta que lo que estamos acostumbrados a ver? ¿Con mayor chicana heavy, más personal la cosa? No, yo creo que es más en lo virtual, ¿no? A mí me hace un poco de gracia cuando la senadora y candidata a vicepresidenta habla de campaña sucia, ¿no? Más campaña sucia que haber presentado en la campaña anterior, la de 2017, a Santiago Maldonado como un desaparecido, yo no he visto en la vida. Y así todo, esa elección fue ganada por el oficialismo, o sea que no se lo creyó. Ojo que también no estemos tan nerviosos o temerosos porque
todo el mundo está muy adiestrado con el tema de las campañas y las fake news, ¿no? No andan tan rápido. ¿Te acordás el video que hicieron y ralentizaron a Patricia Bullrich, o lo que contaba recién la gobernadora del helicóptero? Es más, creo que se vuelven boomerang, ¿viste? Cuando vos haces esas cosas, la gente dice, me engañás una vez, me engañás dos, no me engañás más, ¿no? Entonces, a veces vienen, es cierto, denuncias vos sacaste importantes, como la de los denunciantes truchos, y ya todo el mundo, ¿viste? Tenés que tomar más medidas para chequear la información, porque pasa mucha truchada entre medio. Hay mucha mugre. Pero digo, ¿cómo te está yendo económicamente, Luisa? Normal como todo el mundo, vivo en la Argentina. Yo tengo que, por suerte ahora estoy muy feliz, vengo del teatro, pero estoy produciendo en el Regina. En el Regina los domingos a las 18 horas, Influencer Tercera Edad, que bueno, doy un poco de consejos a toda la gente, al adulto mayor, me río, hago humor con todo eso, por ejemplo, con folclore. No te lo voy a contar. Pero vos estás muy joven. Estás muy joven. Bueno, tira una. Pero te vas a asustar. Te vas a asustar. Tienes que venir a ver el espectáculo. Con malambo, folclore, canto tango. Me doy el gusto. Hay boleadoras, hay de todo. O sea, es un stand-up, pero muy, muy, muy adornado. Y muy lindo. Y bueno, yo cuando vine de hacer la temporada de Derechas con Muscari en Mar del Plata, enseguida, bueno, ya se notaba la temporada con complicaciones, con gente con poco dinero, donde había que provocar la entrada del público de alguna manera, tentándolo, que yo creo que Muscari fue muy inteligente, por eso daba de comer en Derechas. Claro. Era muy importante. Eso, era un gancho muy importante. Y ahí yo cuando volví ya dije, no, yo me tengo que poner, voy a producir algo yo misma, no quiero producir, es el trabajo más difícil que hay. Pero me puse la cosa al hombro porque veía que la situación venía fulera. Entonces dije, yo ya entro a hacer algo mío, arranquemos con lo mío, adelante, a poner el hombro y todo. Siempre dicen que hay que poner el hombro. Por supuesto. Yo ya puse Ya todo. está, ya pusiste todo. No, pero vos tenés para El dar hombro, mucho más hombro. todavía. Sí, ¿Cuál es el tango? Me estoy quedando. Claro. ¿Cuál es el tango que cantás? El tango canto una milonga, se dice de mi canto. Canto folclore también, Pues es pero que, bueno. A propósito de todo esto y de la campaña, digo, que esté Federico Delgado, que es fiscal federal, digo, creo que ya a esta altura, sos un rockstar de la fe. Yo tengo la suerte de que acepta siempre las invitaciones. Digo, circula esta historia que la política está muy vinculada con lo que está pasando en este momento en la justicia. Digo, ¿cómo la estás padeciendo o no? En este momento. Y yo odio decirlo, pero esto lo escribí antes, digamos, Claro. lo hablamos 1000 veces. Yo ya lo dije. Un libro, lo escribí en Injusticia, lo sufrí. Me parece que en la justicia, digamos, está haciendo cosas que no debería hacer. Y el otro día hablaba con un juez federal y discutíamos una cosa que me parece muy sensata, que nos hemos olvidado de cumplir siempre las reglas. Las cumplimos a veces, pero muchas veces no. Entonces, lamentablemente, la campaña se trasladó a la justicia porque la justicia se fue a la política y la política fue a la justicia. Y me parece que es el peor de los mundos, porque la Argentina en realidad agobia al mundo, digamos. Yo soy bastante pesimista. El mundo a mí me agobia, la Argentina me agobia también. Y me parece que no logramos salir de esta díada de los sismos. El macrismo, el kirchnerismo, el comunismo, el fascismo. Y nos olvidamos de construir una sociedad que se pueda vivir, digamos, se pueda vivir en paz, que podamos hablar, que nos podamos escuchar, que los jueces apliquen la ley, que los políticos se pongan de acuerdo para hacer leyes, que los fiscales tratemos de cubrir delitos, que los periodistas cumplan con el derecho a la ciudadanía mediática, que el Estado en general respete la ciudadanía social, la ciudadanía política. Parece que la tarea es inconmensurable, pero estamos discutiendo siempre. Estamos tratando de contar los agujeros del hormiguero y nos olvidamos de cómo está ese gran hormiguero que es una sociedad, ¿no? Yo digo, es muy tópico lo que plantea Daniel, Federico Delgado, respecto de construir algo más que los sismos. Recién me pareció escuchar un relato de la normalidad, porque todo lo que describió en un momento era justamente el punto medio o el punto justo de una cantidad de cosas. O sea, el fiscal describió lo que debiera ser normal. Un amigo mío dice que la justicia hasta ahora, ¿viste el modo ahorro energía? Sí. Que vos tenés algunos aparatos que ahorro energía, aguanto a ver qué pasa, cómo salen Pero las es una elecciones. patología histórica de la Argentina. Lo hablamos 1000 veces y eso es algo que tenemos que corregir alguna vez, que es esta historia de
que los jueces y los fiscales increíblemente tenemos un montón de protecciones, un montón de beneficios para estar fuera de la lucha partidaria, de la discusión, de la contienda electoral. Pero sin embargo, y tenemos que custodiar ese proceso, que ese proceso sea sano, sea transparente, sea correcto, que no se desmadre, que no haya fake news. Pero dijiste que pasa lo contrario. Pero pasa lo contrario. ¿Pero por qué pasa lo contrario? Pasa lo contrario porque, digamos, increíblemente, la justicia también especula con la agenda electoral. Digamos, yo le hago siempre la misma eso. pregunta, que casi parece un paso de comedia que es dramático. En realidad, le hago siempre la misma pregunta, Federico. ¿Quién va preso en la Argentina? O yo te voy a preguntar, Los pobres. Por empezar, los pobres. Históricamente fueron presos los pobres y a veces fueron. Y después Bueno, fueron hay presos. unos cuantos exfuncionarios que están. Sí, pero históricamente no. Pero Se les no, atribuye pero una no. fortuna importante y pero, están presos. pero yo no hablo de eso. Yo la pregunta es quiénes van presos. Y vas a ir a las cárceles para ver quiénes habitan las cárceles. Son los que no tienen domicilio, los que cometieron un delito para poder vivir, las madres que vendían drogas para bancar a sus hijos. La verdad que la justicia argentina tiene un sesgo de clase que es muy fuerte. Y la Argentina es un país atravesado por la corrupción hace por lo menos 40 o 50 años y hubo vaciamiento de bancos y no hay ningún banquero preso, hubo tremendos desfalcos al Estado y no hubo ninguna condena. Y ahora hay funcionarios, es verdad, que están con prisión preventiva, pero yo no veo demasiados juicios orales y aún no veo condenados. ¿Y eso es vos a sos favor de abogado, qué? De los- vos sos abogado, Luis, sabés Sí. bien como yo, que lo importante es que haya juicios y Claro. que haya condenas o absoluciones. La prisión preventiva, basta la prisión preventiva. La prisión preventiva es una cosa excepcional, acotada en el tiempo para casos puntuales, porque si no tiene el efecto contrario. Hay que Vos estás enjuiciar. planteando un cambio de sistema. No, hay un sistema que está suspendido por decreto. Digamos, la ley de enjuiciamiento criminal que está vigente hace 4 años y está suspendida por decreto. Hay mucho para hacer y que no hace falta dinero, no hace falta consultorías, hace falta la decisión de ponerlas en movimiento y también nosotros, los judiciales, de no resistirlas. Es tremendo lo que plantea el fiscal. Acá van presos los No, pero- pobres. A los políticos depende del coso, lo tenés maniatadito un poquito con la prisión preventiva y después ves si se vence o no. Es muy, muy complicado, digamos. Es muy complicado. ¿Y Lo que quién pasa va- es que lo que tenés siempre, lo que se ve es este continuo cajoneo o Absolutamente. fogoneo de causas, Sí. ¿no? Según la suerte, el capricho, el momento político. Y por el otro lado, una cosa que se debería desactivar de una vez, que es todo ese trasiego de Comodoro Pi, que son espías, ex espías. La mugre. Claro, Mirá, Pablo. que donde abrevan incluso parte del periodismo, Sí, claro. la justicia también. Entonces queda como una especie de chimento, ¿no? Absolutamente. Y Donde hay finalmente no sabés quién es el malo y quién es el bueno. Y sabes que hay una caja negra de la justicia que está diseñada en la Constitución para que la justicia funcione bien, es el Consejo de la Magistratura. Alguna vez la política, con el sentido más puro del término, va a tener que meter mano ahí para trabajar en la designación de jueces, en los mecanismos de rendición de cuentas, en las remociones, en las promociones de los empleados, en reconocer a los pibes que estudian mucho, que laburan mucho, No ha cambiado nada a la eso, gente nada, buena. nada. Nada, Luis. Hemos hablado de estas cosas hace por lo menos 15 años, lo cual Sí. nos denota un poco la edad. Pero Sí, sí. no ha cambiado nada. Y la cantidad de años de ejercicio también. Absolutamente, y no ha cambiado Ahora, nada. pero vos Pero que los arran- sectores de inteligencia no sean donde van a abrevar justamente la Sí. justicia, los periodistas, Viste que algunos periodistas. la ¿no? la justicia tiene demasiados vasos comunicantes con poderes con los que no debería dialogar. Servicios de inteligencia, partidos políticos, empresarios. Digamos, son actores que no están reconocidos por la Constitución, pero que de facto, de hecho, intervienen. Bueno, esas son patologías institucionales que, si queremos vivir en una democracia realmente que podamos disfrutarla y que nos mejore la vida, esas cosas va a haber que ponerlas en la agenda, va a haber que discutirlas, pero con franqueza, sin ningún ismo, con franqueza. Es decir, poner Totalmente. las cartas sobre la mesa y decir, ¿es este el problema? Bueno, a ver cómo hacemos para salir de esto. Bueno, por suerte tengo el libro del doctor Daniel López Rossetti, que es la fórmula del equilibrio, cómo pensamos, cómo decidimos y cómo sentimos. Ahora lo voy a hacer con el doctor López Rossetti, que me explicará cómo se consigue el equilibrio. Y si es bueno el equilibrio, porque está mal visto el equilibrio. Viste que un tipo equilibrado, un tipo manso, sereno, no garpa demasiado. Así que ahora me va a explicar Daniel. Escucha bien, ¿qué es estar equilibrado, digamos? Se supone que el equilibrio es como una suerte de mansedumbre y de ocio creador aristotélico, para ponernos filosófico, una cosa. punto medio. Lo tengo acá, Federico, y tengo que citar a algún autor, porque es un tipo tan culto realmente. ¿Pero qué cosa es estar equilibrado? Sí, lo aristotélico probablemente sea el fin último, que es la felicidad. Y probablemente eso también tenga que ver con un equilibrio entre esos dos elementos que atávicamente, históricamente, parece que se pelean fuertemente, que es la razón y la emoción.
ya desde la emergencia del razonamiento en Occidente, Sí. con los griegos, cuando nos separamos de la mitología y vamos al conocimiento, al logo, parece que todo es razonamiento, y casi en el mismo momento, Luis, también 2500, 2600 años atrás, pero a 3000 kilómetros de distancia, había un príncipe heredero, Siddhartha Gautama, que buscaba la solución del sufrimiento. Budismo. Es claro, y que a través de la meditación busca la solución a algo que se llama sufrimiento, se convierte en Buda. Y es muy curioso porque hoy buscamos ambas cosas, Occidente y Oriente, un Occidente quizás más racional y un Oriente quizás que tuvo más que ver con la emoción. Y el sinónimo de sufrimiento hoy, desde el punto de vista incluso biológico y neurobiológico, es el estrés. Esto que estamos hablando de este umbral de descarga muy fácil, de la ira, del entorno que nos rodea, acá y en otras partes del mundo, tiene que ver también con eso, con el sufrimiento, tiene que ver con el nivel del estrés. Pregunta, Sí. perdón. Pregunta que queda para contestar por el chivo. porque Bueno, yo no pretendo. vale, cómo no. Pero no, haga pregunta. Si hablamos de ausencia de confrontación cuando definimos equilibrio, Luigi, a Daniel, ¿qué cosa exactamente? si definimos equilibrio como ausencia de confrontación, si no vale, sobre todo en este contexto. Para empezar, quiero decir que el concepto de equilibrio es un equilibrio dinámico, es decir, no es estático. Equilibrio es un dinamismo y un intercambio de cuestiones. Y no sería lógico que no exista confrontación. Siempre tiene que haber confrontación de ideas. Ese es el crecimiento, ese es el desarrollo. La existencia de la duda es esencial, pero no solamente lo digo desde mi perspectiva como médico, que utiliza o tiene como herramienta la ciencia para hacerla en la aplicación cotidiana en un hospital. Entonces te la pongo Sí. al revés. Tendríamos que hablar de encuentro. Hay una es esencial dudar. Cuando uno a cada uno Estamos salvados, Federico. Nosotros que vivimos acá. Insisto en que uno debería hacer una afirmación y después de esa afirmación que tiene un signo de afirmación, decir el mismo texto y ponerle un signo de interrogación. Pero, Fulano de tal es un sonso. Fulano de tal es un sonso. Sospechar. Claro, cuando uno se da la posibilidad de duda. Hay muchos sonsos. Fulano tal es un sonso. Algunos, Yo le puedo pongamos dar que- un listado. Pero lleguemos a la conclusión después de un razonamiento. Pero Lleguemos digo- después a compartir dudas. Pregunta. Si no es la naturaleza del pensamiento es, y yo lo siento así, Es pero movimiento. lo puedo sostener, Claro. es dinámico como un reloj mecánico, que todas las piezas se mueven. Cuando dejan de moverse, Se traba. se cristalizó el Pero digo, pensamiento. ¿confrontación es grieta o grieta es otra cosa? Yo no sé qué quiere decir exactamente, Luis, con la palabra confrontación. En mi quehacer cotidiano confrontamos directamente siempre, Bueno, hablamos porque hacemos de la ateneos cultura de la confrontación contra la cultura del encuentro. en un ateneo clínico. En el encuentro que te lleva a tener un equilibrio, que siempre es dinámico porque implica debates permanentes. En un ateneo en el hospital, en un ateneo anátomo clínico, Y no confrontamos. discurso único, que sería lo contrario. Claro, no debe haber el discurso único. En un ateneo anátomo clínico, que es cuando discutimos Sí. un paciente en el hospital, todos pensamos distinto. Claro. Y lo interesante es pensar distinto. Y entonces uno dice, no, ¿es este diagnóstico o es este? No, pero utilizaría tal medicamento o tal otro. Completamente distinto Claro. de la cultura Claro. política, completamente Claro. distinto, que todos van Obvio. al discurso único. Pero digamos, la confrontación es aceptar que Pablo tiene una parte de la razón y yo tengo ganas de escucharlo. En la política, la historia es que a Pablo ni te escucho porque es del otro partido. Espéreme, no se me vaya. Histórica. Es histórico, porque me encanta. Una joya, digamos Porque una joya. pasará a ser una... hasta Federico sabe de qué estamos hablando. Estabas con un toque de estrés en ese momento cuando te habían afanado en tu casa, me da la impresión. Absolutamente. Estabas sí, con sí. las Estaba, llenas. estaba loquísima. Estaba loquísima. Loquísima. ¿Y cómo bajas el estrés vos, Luisa? ¿Cómo bajo el Sí. estrés? Bueno, tengo varias. Hago un poquito de catarsis. Yo creo que es necesario, ¿no? ¿La puteada es catártica, Doc? ¿Está bien insultar? Cualquier cosa que uno exprese, ¿no? Yo no lo diría exactamente en ese término porque Claro. pareciera una receta, Claro. pero expresarse... Estaríamos habilitando. Claro, es buenísimo hacer catarsis, sobre todo para después poder escuchar al otro, que es lo que creo que nos está costando ahora, ¿no? Y volviendo a esto de la Sí. política también, no escuchamos ni aceptamos que otro piense distinto. Olvídate. Y poder escucharlo, y aunque no coincidamos, entender que también puede llegar a tener razón y hasta que puede llegar a cambiar mi forma de pensar. Creo que eso es lo que hace
la famosa grieta que no escuchamos. Coincido Yo plenamente. estoy en lo mío, vos estás en lo... No, pero vení a ver, peleémonos un poco, pero bien, no nos matemos. Y franjemos toda esa diferencia. Yo no creo en las grietas tampoco, yo creo en los cambios de pensamiento, en distintas ideologías. Pero uno tiene que estar abierto a aceptar la ideología del otro y a Y reconocer sobre que todo aunque... aprender de la experiencia. Por supuesto, Sí, desde Federico, ya. perdón. Claro. Y aunque el otro tenga otra ideología, reconocer que es valeroso, que tiene sus valores. Sí, vas a decir, Federico. No, que lo que pasa es que me parece que lo que decía el doctor, cuando se traba el pensamiento es la dictadura o el autoritarismo. Y es lo que nos pasa a los argentinos, se traba el pensamiento y confundimos el agonismo, interpelarnos, afectarnos, discutir, pero no nos respetamos como sujeto. Y cuando uno se deja respetar como sujeto, lo que busca es anular al otro. Claro. Es lo que pasa un poco acá. Y ahí no tenés equilibrio posible. Empezamos a anularnos. Yo te No hay anulo a manera. vos porque soy de Boca y vos sos de River y ya está. No nos reconocemos, no hay debate posible, no hay un yo que interpele un tú. Y hasta que eso no empiece de alguna manera a decantar por algún lugar, y es un problema a veces más cultural que racional, me parece que no hay destino. Porque Vos qué decís, que es tenemos un sustrato escucharse. fascista importante. No, me parece que perdimos la capacidad de escucharnos. Es la incapacidad, Totalmente. justamente. Sí, de perdimos la escucharnos, capacidad de ¿no? escucharnos. Digo, es una época además que incentiva, y no es un tema argentino, sino mundial, Las de la redes. época de las redes. Las redes. Que nadie está, todo el mundo emite, es decir, nadie está leyendo ni viendo, sino que están construyendo el mundo de barro en Twitter y el mundo ideal en Instagram. En Instagram. O sea, la Es misma verdad. vida, Sí. ¿no? Es muy buena esa. Es verdad. Digamos, es mundo de barro esquizofrénico. uno y el Sí. mundo de lo lindo, Y ¿no? yo creo que las redes, de alguna manera, están forjando los nuevos líderes, ¿no? Trump, Bolsonaro, digo. También Simple, esa dinámica de las simple, redes corto. está funcionando a nivel de, como el ágora que se decía a los griegos, ¿no? De la Total. conversación cara a cara. Esa conversación que es ficticia, es virtual, se está transmitiendo, digamos, y entonces hay como mucho más aceleramiento en las medidas, ¿no? Y Estar además- muy pendiente que dice... Además es anónima a veces, con lo cual si es Exacto. anónimo te da una sensación de impunidad que puede decir cualquier cosa. Exacto. Entonces el combo es horroroso. Bueno, ahora Luis nos va a explicar si es más, la pasa peor, como cuando era periodista. No es un momento fácil para hacer periodismo, o ahora que intenta disputar la intendencia de Avellaneda. ¿Cuánto laburaste como periodista, Luigi? 35 años y monedas. En ¿Y total. ¿Cómo fue dejar un lugar recontra respetado, con mucha expectativa para disputar la intendencia de Avellaneda? Fue un proceso en el cual me fueron llamando durante mucho tiempo, porque se ve que algunos veían que yo podía llegar a dedicarme al servicio público, que tenía esa vocación íncita, y en un momento hizo clic. Cuando alguien me preguntó, pero, porque venía sonando, ¿no? Desde hacía años ya. Me hicieron candidato en los últimos 15 años varias veces. Ni siquiera habían hablado conmigo en algunos casos, y en otros sí habían hablado y yo había dicho que no. Me dijeron, pero ¿cuál es tu vocación? Y ahí me fue un martillazo en el mate, porque mi vocación es la de servir a la comunidad. Lo hacía desde un lugar diferente al de ahora, en otro andarivel, aunque son paralelos, ¿no? Porque el ejercicio de la profesión periodística, la libertad de prensa, tiene mucho que ver con la República, es piedra angular de la vida republicana, y la otra tiene que ver con el servicio concreto, con las acciones concretas a la comunidad, que son supervisadas por esta libertad de prensa también, y que deben necesariamente ser supervisadas. De tanto ver, de tanto analizar y de hacer cosas en la comunidad, porque yo vengo haciendo cosas que por ahí no se conocen, pero que durante muchos años, décadas lo he hecho, dije un día, para cambiar realmente las cosas necesito tener más posibilidades, más recursos para hacer cosas. Y ahí fue el que dimos el paso, después de un proceso, que se dieron un montón de condiciones, ¿no? Que mi esposa terminó su carrera de abogacía, se recibió el viernes pasado, Muy bien. medio como que pisé un poco una carrera con la otra, ¿no? Que mis hijos ya tienen edad suficiente como para valerse por sí mismos y no dependen de mí, y que yo puedo dedicarme a esta aventura del servir con todo mi ser, que es, que es mi vocación final. Podría estar tranquilamente en la laguna de Chichís, arriba del bote, remando y mirando el horizonte donde se pone el sol, porque tiene una particularidad esa laguna, que se pone el sol en el agua, y prefería hacer esto. Y los que me rodean me dicen, se te ve mejor, se te ve contento,
se te ve más joven, no sé qué están viendo, pero bueno, se te ve más joven. Eso te lo Algunos dice me ven tu- más eso te lo lindo, dice tu más esposa. flaco. Te lo dice tu esposa. Pero me ven con mucho cariño, Está muy evidentemente. bien. Y además ese cariño es el que uno recibe de la gente, porque hay gente que ha recibido con mucha alegría que yo me dedique a esto. Qué bueno. Y es el vecino en general. Doc, para bajar el estrés, más allá de la puteada no nos deja putear. Es una pena porque lo hace tan bonito ella para decirlo. Pero digo, hoy hay técnicas así probadas, digo, yoga, meditación, natación, Cada uno tiene, depende la tuerca floja que cada uno tenga. Es decir, cada herramienta, hay distintas herramientas para distintas personas, pero lo que Luisa decía es cierto. Cuando algo emocional lo pones con palabras y lo expresás, eso es bueno. Es decir, el hecho de hacer catarsis es bueno, es comunicación. Es bueno. Las redes sociales... si yo hago catarsis esta noche no sabe, ¿no? Bueno, medidamente. Pero también es muy importante lo que recién hablaba Pablo, ¿no? Aumentar la dosis de redes sociales de carne y hueso. Es decir, comunicarse Ahí está. entre... Hacer cosas por el otro y comunicarse, son muy entre, buenas. comunicarse entre las personas. Buenas Eso- acciones. Eso tiene un valor que está probadamente como elemento positivo para Claro. el manejo del estrés. Además construye. O ir al teatro. A las 18 los domingos en el Los Regina. domingos en el Regina, influencer tercera edad. Ahí está en Santa Fe y que es Libertad. no sé qué fue, Santa Fe, 1, 2, 3, 5. En la Casa del Teatro. En la ahí- casa ahí- del teatro, ahí lo van a venga, hacer. venga, lo van a pasar genial. O leer alguno de los libros de Federico, que súper También. recomiendo para los que quieran leer desde adentro de la justicia y entender lo que pasa. Para mí, Justicia es un enorme primer libro para leer, así que lo recomiendo. Pausa así de cortita y ya volvemos. Nos queda poquitísimo tiempo. Agradecer mucho a Pablo, que te felicito por las entrevistas que haces. Ay, bueno, muchas Gran gracias. laburo, Muchísimas gran laburo gracias. realmente. Es conversación y escuchar. Es- De eso se trata. Viste que de eso, alguna vez tenemos que entenderlo, pero Sí. que hay que ir a escuchar antes que ir a hablar, ¿eh? Así es. Realmente. Doc, gracias como siempre. Gracias. Federico, se te Placer. admira, se te quiere. Luigi, suerte. Nos vemos antes de la campaña. Y quiero terminar con un brindis donde debo decir con Luisa Albinoni. ¿Qué debes decir esta noche, señora? Ay, qué responsabilidad con gente tan preparada que me lo dejes a mí. No sé, debo decir que quiero una Argentina feliz, con paz, con trabajo, sin agresión, un futuro para mi hija y para todos los chicos, y que bueno, y que todo lo que prometan lo realicen. Como sea, no importa que tarden, pero que se cumpla. ¿Cuánto tiene tu hija? 14, va Ya- a cumplir 15. ya está. Necesito otro trabajo, Luisito. Señores, Necesito señores productores, sacar- Luisa hay que Albinoni juntar necesita otro platita laburo. para la fiesta. Pero digo, ya está lo de la adopción, ya terminamos todo. Sí, mi amor. Sí. Gracias a Dios. Es lo más lindo que tengo. Bueno, salud. Es mi motor. Salud por Salud, todos. chicos. Gracias a todos. Salud. Gracias a vos que estás en casa. El domingo que viene nos vemos en Corrientes, porque hacemos, debo decir, federal en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Así que allí nos vemos. Digo siempre, estoy convencido que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Te deseo tu deseo. Chau, buenas noches.